Catherine dejó el bolso en la cómoda del pasillo y se quitó los zapatos, masajeándose los pies doloridos. Había sido un día ajetreado en la consultora. El cliente de Chicago no se decidía por el presupuesto del proyecto y cambiaba los requisitos cada media hora, y el colega de Jennifer había vuelto a olvidarse de enviar cálculos importantes. Al final del día, la cabeza le latía con fuerza por las constantes llamadas y la reelaboración de la presentación. Entró en el salón, donde Eric ya se había puesto la ropa de casa y leía algo en su tableta en su sillón de cuero favorito. Hola, cariño. Catherine se inclinó y besó a su marido en la mejilla. Olía a colonia familiar y al leve aroma de los asientos de cuero del concesionario. ¿Cómo va el trabajo? Bien, hoy he vendido 2 todoterrenos a una pareja de Skokie. Discutieron durante media hora sobre el color del interior. La mujer quería beige. El marido insistía en el negro. Acabaron con el gris como solución de compromiso. Eric dejó la tableta y se estiró. ¿Qué tal tú? Pareces agotado. Catherine se sentó en el ancho brazo de la silla y rodeó los hombros de su marido con el brazo. En 2 años de matrimonio, estos rituales nocturnos se habían vuelto familiares y acogedores. Anécdotas sobre el trabajo, planes para el fin de semana, comentar las noticias o el próximo episodio de la serie. Eric era un hombre tranquilo y fiable. Nunca levantaba la voz y sabía escuchar sin interrumpir ni dar consejos no solicitados. Eso fue lo que atrajo a Catherine de él desde el principio, cuando se conocieron en una fiesta de empresa en casa de un amigo común hacía 3 años. Cansadísimo. Este proyecto de reestructuración está absorbiendo toda mi energía. El cliente cambia las condiciones cada 2 días y el plazo se acerca. Solo quiero tumbarme y no hacer nada hasta el lunes. Entonces cocinaré la cena de esta noche. Se levantó Eric y se dirigió a la cocina, encendiendo la lámpara de pie que había en un rincón. ¿Alguna sugerencia para el menú? Algo ligero, por favor. Tengo el estómago revuelto desde esta mañana. Catherine siguió a su marido con la mirada. A sus 24 años, Eric tenía un aspecto sólido para su edad. Alto, esbelto, con el pelo oscuro pulcramente peinado y unos atentos ojos marrones. Su traje de trabajo le quedaba impecable, lo cual era importante en su profesión. Los clientes de los concesionarios de coches confiaban en los gerentes que parecían exitosos y seguros de sí mismos. Y Eric tenía éxito. En 1 año y medio de trabajo se había convertido en uno de los mejores vendedores y lo habían ascendido a director regional, supervisando varios puntos de venta en las afueras. Se levantó y se dirigió al dormitorio para cambiarse, apagando por el camino el teléfono del trabajo. Dejó que sus compañeros resolvieran los problemas de la noche sin ella. Ya había resuelto los suyos por hoy. En el espejo del tocador se miró como una mujer pálida, de ojos grises, cansados y rostro ligeramente caído. Catherine se desarregló el pelo, que se había recogido en un moño apretado aquella mañana, y se frotó las sienes, donde le palpitaba un dolor sordo. Se sentía un poco mareada, y las náuseas que habían aparecido de forma intermitente durante los últimos 3 días volvían a hacerse sentir. Debía de haber bebido demasiado café en el trabajo, tratando de animarme, o de haber cogido algún tipo de virus estomacal. Todo el mundo en la oficina tosía y estornudaba. Después de ponerse unos vaqueros suaves hechos en casa y un jersey acogedor, Catherine volvió a la cocina. Eric estaba de pie junto a los fogones, de espaldas a ella, friendo pollo en una sartén y arroz burbujeando en una olla a su lado, silbando algo en voz baja, señal inequívoca de buen humor. El olor a carne frita le pareció demasiado penetrante e intrusivo. El estómago se le apretó desagradablemente y refunfuñó, intentando respirar por la boca. «Mira, ¿por qué no preparas una ensalada ligera?», preguntó sentándose a la mesa de la cocina. «El olor a comida frita me pone enferma». «Claro, no hay problema», se volvió Eric con cara de preocupación. «Dijiste que te dolía el estómago esta mañana. Quizá deberías ir al médico. Hace 3 días que no te encuentras mal». «No, ya se me pasará. Es solo mucho estrés en el trabajo. Tu cuerpo está reaccionando». ¿Recuerdas el año pasado, antes de la gran presentación? Eric apagó la cocina y sacó del frigorífico hojas de lechuga frescas, tomates rojos y pepinos crujientes. Sus movimientos eran precisos y seguros. Sabía cocinar bastante bien, aunque no lo hacía a menudo. Catherine solía encargarse de las tareas culinarias, pero a veces su marido tomaba la iniciativa, sobre todo cuando veía que su mujer estaba cansada o no se encontraba bien.
Era una de las muchas pequeñas cosas por las que le apreciaba. Por cierto, mamá ha llamado esta mañana, dijo mientras cortaba las verduras con cuidado. Nos ha invitado a comer el sábado. Dice que hace mucho que no te ve y que te echa de menos. Catherine asintió, tratando de no mostrar su reticencia y su tensión interior. Barbara Stanton nunca había ocultado su frialdad hacia su cuñada, aunque siempre se había mantenido dentro de los límites de la cortesía formal. Era distante, ligeramente condescendiente, y Catherine invariablemente se sentía incómoda en su presencia, como si estuviera haciendo un examen para el que no estaba bien preparada. Bárbara procedía de una de las familias más influyentes de Evanston. Tenía un máster de una prestigiosa universidad privada y había pasado 20 años como teniente de alcalde, supervisando los programas sociales de la ciudad. Catherine era hija de un profesor de matemáticas de una pequeña ciudad a 2 horas de distancia. Se había licenciado en una universidad pública normal y corriente y trabajaba como analista de base en una consultora de tamaño medio. Bárbara sabía cómo acentuar este contraste con sutiles insinuaciones, pausas significativas y miradas sutiles. De acuerdo, iremos, aceptó Catherine, observando el hábil manejo del cuchillo por parte de su marido. Adviértele, por favor, que puede que no me encuentre bien. Se lo advertiré. Aunque ya conoces a mamá, enseguida empezará a recomendarte médicos conocidos y medicinas de eficacia probada. Tiene contactos de especialistas para todas las ocasiones. Catherine sonrió débilmente. Era cierto. Bárbara conocía a la mitad de la comunidad médica de Evanston gracias a su trabajo en la administración, pero las recomendaciones de su suegra siempre sonaban más a reproches de que Catherine no cuidaba lo suficiente de su salud. Cenaron conversando tranquilamente, hablando de los planes para el fin de semana y compartiendo impresiones sobre el trabajo del día. Eric habló con entusiasmo de la nueva gama de coches eléctricos, que esperaban en la sala de exposición a finales de mes, y de los cursos de formación en los que iba a matricularse. Y Catherine se quejaba de un cliente caprichoso y de la imposibilidad de concentrarse debido a los constantes cambios en el pliego de condiciones. La habitual conversación familiar durante la cena, que ayudó a pasar de las preocupaciones laborales al confort y la intimidad del hogar. Tras la comida, se trasladaron al salón, donde pusieron las noticias y luego otro episodio de una serie policíaca que llevaban meses viendo. Catherine se acurrucó junto a su marido en el mullido sofá, apoyando la cabeza en su hombro y tapándose con un plaid. Eric le acariciaba distraídamente el pelo con la mano libre mientras veía cómo se desarrollaba la historia en la pantalla. Estos tranquilos momentos de intimidad eran especialmente queridos por Catherine. No había necesidad de prisas ni preocupaciones urgentes, solo podías disfrutar del calor y el silencio junto al hombre que amabas. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó de pronto Catherine, levantando la cabeza. Entonces te quedaste contra la pared toda la noche y no hablaste con nadie. No me gustaban las fiestas de empresa de Michael. Siempre eran demasiado ruidosas, sonrió Eric haciendo memoria. Y tú te acercaste y dijiste que también odiabas las grandes empresas. Y estuvimos hablando media hora sobre las ventajas de las veladas tranquilas en casa frente a las fiestas. Y luego sugeriste que saliéramos a tomar un café a esa cafetería 24 horas de la esquina. La mejor decisión de mi vida. Catherine se recostó en su hombro. A las 11:30 habían apagado la televisión y se dirigían a la cama. Catherine se dio una ducha caliente, se puso su pijama de algodón favorito y se metió en la cama, donde Eric ya estaba leyendo algo en un libro electrónico. Rápidamente se quedó profundamente dormida, pero en mitad de la noche la despertó un extraño sonido. Al principio parecía el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana o el ruido lejano de los coches en la autopista. Pero luego Catherine se dio cuenta de que los sonidos venían de muy cerca. Eric se agitaba inquieto a su lado, respirando agitada e intermitentemente, murmurando algo inaudible entre sueños. Se apoyó en un codo y observó el rostro de su marido en la oscuridad del dormitorio. La luz de la calle apenas se filtraba a través de las gruesas cortinas, pero pudo ver que el rostro de Eric estaba tenso y que el sudor le brillaba en la frente. Obviamente había tenido algún tipo de sueño desagradable. No, no quiero, murmuró Eric con toda claridad, poniéndose de lado y levantando las piernas. Da tanto miedo ahí fuera. Mucha sangre. Catherine frunció el ceño, escuchando atentamente. Eric a veces hablaba en sueños, pero antes habían sido retazos de frases sobre el trabajo o mugidos inarticulados.
Ahora las palabras sonaban claras, y había un tono infantil y asustado en su voz. «Mamá, no». Eric siguió murmurando, y ahora sí que hablaba con la voz de un niño pequeño. «No me entregues. Por favor, no al orfanato». Catherine sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué clase de temores infantiles atormentaban a su marido en el sueño? Eric creció en una familia completa. Su madre le adoraba. Nunca se habló de ningún orfanato. ¿Por qué esas pesadillas? Tuve un sueño. No pasó nada, susurró Eric apretando los puños y acurrucándose bajo la manta. Mamá dijo que era un sueño. Las palabras sonaron tan estridentes y desesperadas que Catherine tocó involuntariamente el hombro de su marido. Pero Eric solo se crispó, sin despertarse, y hundió más la cara en la almohada. No se movía. Ahí tumbado y sin moverse, susurró en voz aún más baja. Y la sangre es tan roja. Catherine sacudió suavemente el hombro de Eric, decidida a despertarlo. Fuera cual fuese la pesadilla, era mejor interrumpir unas visiones tan agónicas. Eric abrió lentamente los ojos, parpadeó varias veces y, con dificultad, centró la mirada en su esposa. «¿Qué le pasa?», preguntó somnoliento y confuso, sentándose en la cama. «Has tenido una pesadilla, una muy mala, por lo que parece. Hablabas de sangre, de un cuerpo que no se movía». Eric se frotó la cara con las palmas de las manos, intentando despertarse por fin. Podía verlo fruncir el ceño en la penumbra, esforzándose por recordar lo que había soñado. «No recuerdo nada en concreto», dijo por fin, sacudiendo la cabeza. «Algo oscuro y turbio, pero los detalles se han desvanecido. Y dijiste algo sobre tu madre, y del orfanato», con una voz muy asustada e infantil. «¿Lo dije?», Eric miró sorprendido a su mujer. «No recuerdo absolutamente nada. Quizá fuera una película o las noticias de anoche». Volvió a tumbarse y rodeó a Catherine con los brazos, atrayéndola hacia sí. Su cuerpo seguía tenso y su corazón latía más deprisa que de costumbre. Al cabo de unos minutos la respiración de su marido volvió a ser constante y tranquila, y Catherine permaneció despierta durante otro largo rato, pensando en las extrañas palabras que había oído. Las pesadillas de los niños a veces reaparecían en los sueños de los adultos, pero lo que Eric decía sonaba demasiado concreto y emotivo para ser un sueño normal. Era como si estuviera reviviendo algo real que había ocurrido hacía mucho tiempo. Por la mañana, Catherine se despertó antes que el despertador y permaneció un rato despierta, escuchando la respiración acompasada de su marido, que dormía a su lado. Eric parecía tranquilo. No había rastro de la tensión de la noche anterior en su rostro. Se levantó con cuidado, intentando no despertarle, y fue al baño. Las náuseas la golpearon en el umbral, una oleada aguda y repentina que la mareó. Catherine se agarró al marco de la puerta, esperando a que la desagradable sensación remitiera. Se lavó la cara con agua fría y se miró detenidamente en el espejo. Su rostro estaba pálido. Había ligeras sombras bajo sus ojos y sus pechos parecían ligeramente hinchados y sensibles. De repente, la aritmética en su cabeza era sencilla. Náuseas matutinas, una semana de retraso en la regla, cambios en su cuerpo. Se me aceleró el corazón al adivinar algo que ni siquiera se me había ocurrido ayer. «No puede ser», susurró en voz baja a su propio reflejo. Pero cuanto más pensaba, más indicios encontraba. La fatiga de los últimos días, los extraños antojos de comida. Ayer le apetecían galletas saladas con tomate antes de acostarse, aunque normalmente prefería los dulces. Y luego estaba la hipersensibilidad a los olores. La reacción de anoche al pollo frito no se parecía en nada al malestar habitual. En el dormitorio, Eric empezó a moverse y Catherine se apresuró a retomar su rutina matutina, intentando parecer lo más normal posible. Era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Primero tenía que estar segura, pero la idea de un posible embarazo no la abandonó mientras desayunaba, se preparaba para ir a trabajar y se despedía de su marido con un beso. «Nos vemos esta noche», dijo Eric abrazándola en la puerta. «Deberías pensar en ir al médico si las náuseas no desaparecen». «Lo haré», prometió Catherine, y no era mentira. Todo el día en la oficina trabajó con el piloto automático, realizando mecánicamente las tareas habituales y pensando en cómo cambiarían sus vidas si se confirmaban las sospechas. Eric y ella no pensaban tener hijos pronto. Primero querían ahorrar dinero
y quizá comprar una casa más grande. Pero tampoco estaban en contra, simplemente no tenían prisa. Y puede que ahora la naturaleza haya tomado la decisión por ellos. A la hora de comer, Catherine fue a una farmacia cercana a la oficina y compró una prueba de embarazo, escondiéndola en el bolso para que los compañeros no se dieran cuenta. Durante el resto del día sintió que la caja le quemaba la mano a través del cuero del bolso, pero decidió esperar a la noche y hacerse la prueba en casa, en un ambiente tranquilo. Eric volvió del trabajo a la hora habitual, alegre y contento. El día en el concesionario había ido bien. Catherine preparó una cena sencilla a base de pasta y verduras, observando atentamente sus sensaciones. Las náuseas habían remitido, pero la sensibilidad a los olores persistía. Incluso el ligero sabor a ajo de la salsa le parecía demasiado intenso. «Pareces un poco pensativa esta noche», comentó Eric durante la cena. «¿Problemas en el trabajo?» «No, solo estoy cansada. Estoy pensando en todo tipo de cosas». Después de cenar, cuando Eric se acomodó para ver el partido de fútbol, Catherine entró discretamente en el cuarto de baño con el test. Las manos le temblaban ligeramente al leer las instrucciones, aunque no había nada complicado. 2 rayas, positivo, 1, negativo. Simple y llanamente. Los 3 minutos de espera le parecieron una eternidad. Catherine se paseó por el pequeño cuarto de baño, intentando no mirar el test antes de tiempo. Su mente bullía de pensamientos sobre cómo se lo diría a Eric. ¿Qué diría su madre? ¿Cómo reorganizarían sus planes para el año siguiente? ¿Y si estaba equivocada y solo se trataba de un fallo hormonal o de estrés? Cuando se acabó el tiempo, se hizo la prueba con dedos temblorosos. 2 claras rayas rosas la miraron desde la superficie de plástico. Embarazo. Ya no era una suposición, sino un hecho. Catherine se hundió en el borde de la bañera, mirando la prueba e intentando comprender la noticia. Una mezcla de alegría, excitación y un ligero temor a lo desconocido la invadió. Un bebé, su bebé con Eric. Un hombrecito que ya crecía bajo su corazón. «Catherine, ¿estás bien ahí dentro?», llegó la voz de su marido desde el salón. «Sí, estoy bien», respondió ella, escondiendo rápidamente la prueba en la mesilla de noche. Tenía que ordenar sus ideas ahora y luego decidir cómo y cuándo dar la noticia. De vuelta en el salón, se sentó junto a Eric en el sofá, pero ya no le interesaba el fútbol. Hizo planes en su cabeza. Concertar una cita con el médico mañana para confirmar oficialmente el embarazo, averiguar la fecha del parto y obtener todas las recomendaciones necesarias. Mientras tanto, tenía que actuar con normalidad para que Eric no sospechara nada hasta que ella estuviera lista para compartir la noticia. «Escucha, ¿recuerdas algo de tu infancia?», preguntó Catherine de sopetón. La pesadilla de su marido no salía de su cabeza. ¿De la primera infancia? Eric apartó la mirada de la pantalla y pensó. Algo fragmentario. Recuerdo que aprendí a montar en bicicleta. Mi madre me animó. También recuerdo que me mudé a la casa de la calle Maple cuando tenía unos 5 años. ¿Por qué? Es interesante. ¿Algún mal recuerdo? ¿Miedos infantiles? ¿Malos? Eric frunció el ceño, claramente intentando recordar algo. Nada en particular. Los miedos habituales de la infancia. La oscuridad, los monstruos bajo la cama. ¿Por qué lo preguntas? Anoche decías cosas raras mientras dormías. Sobre el orfanato, sobre tu madre llevándote allí. ¿Ah, sí? Eric miró sorprendido a su mujer. Eso nunca ha ocurrido. Mi madre me adoraba, siempre lo he sentido. No tengo ni idea de dónde vienen estos sueños. O tal vez no era un sueño. Quizá estés recordando algo real. ¿A qué te refieres? Catherine se encogió de hombros, sin saber cómo formular sus vagas sospechas. Y aunque fuera una sospecha, solo un sueño extraño que de algún modo se le queda grabado en la memoria. Nada concreto, solo sonaba muy realista. A la mañana siguiente, Catherine concertó una cita con el médico para el viernes por la tarde. Le dijo a Eric que iba a ver a un terapeuta para tratar el cansancio constante, lo cual era cierto en parte. Todo el jueves transcurrió entre la expectación y una leve excitación. El embarazo era suyo y el pequeño secreto de la prueba por ahora, pero pronto sería oficial. La doctora Hunt era una agradable mujer de mediana edad que llevaba varios años tratando a Catherine. Escuchó atentamente las quejas de su paciente, la examinó y ordenó un análisis de sangre para confirmar el embarazo.
aunque a todas luces el diagnóstico era obvio. Enhorabuena, sonrió la doctora cuando llegaron los resultados de la prueba al final de la cita. El plazo es pequeño, de unas 5 o 6 semanas. Todos los indicadores son normales. ¿Se encuentra bien? En general, sí. Náuseas por la mañana, sensibilidad a los olores. Es normal en el primer trimestre. Toma ácido fólico, descansa mucho, evita el estrés y pida cita dentro de un mes. Al salir de la clínica, Catherine se sentía una persona completamente distinta. Ya era oficial, iba a ser mamá. Su pequeña familia se convertiría en una familia completa. Quería compartir su alegría con Eric, ver su cara al enterarse. En casa preparó una cena especial. Filetes que a Eric le encantaban. Una ensalada de verduras frescas y una botella de vino tinto caro para él. Ella misma no podía beber ahora, pero eso podía achacarse a una indisposición. ¿Qué clase de celebración? Eric se sorprendió al ver la mesa puesta. ¿Se me ha olvidado algo? No, solo quería hacer algo bonito por ti. Siéntate, vamos a cenar. Comieron hablando de sus planes para el fin de semana. Mañana era la cena de Bárbara, y el domingo irían al centro comercial a comprar cortinas nuevas para el dormitorio. Las conversaciones familiares de siempre, pero ahora a Catherine le sonaban especiales. Pronto añadirían a sus planes cunas, cochecitos y juguetes. Eric dijo mientras él terminaba el vino y se reclinaba en la silla con aire satisfecho. Tengo noticias para ti. Tengo noticias para ti. ¿De qué se trata? Miró a su mujer con atención, notando la excitación en su voz. Hoy he ido al médico, y resulta que mi dolencia tiene una causa muy concreta. Eric se tensó, esperando claramente algo grave. Estoy embarazada, dijo Catherine con sencillez. Vamos a tener un hijo. Eric guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. Luego su rostro se descompuso en una amplia sonrisa y se levantó de un salto. ¿De verdad? ¿De verdad? Cogió a su mujer en brazos y la hizo girar alrededor de la cocina. Dios mío, cariño, es increíble. De verdad, Catherine rió, abrazando a su marido por el cuello. El médico lo ha confirmado. El plazo es pequeño, de 5 o 6 semanas. El bebé, repitió Eric, dejando a su mujer en el suelo, pero sin soltarse de su abrazo. Nuestro bebé, no puedo creer que nos esté pasando esto. Había lágrimas de felicidad en sus ojos, y Catherine sintió que los suyos también se humedecían. Era exactamente el momento que había estado esperando. La alegría completa e incondicional del hombre que más amaba en el mundo. ¿Para cuándo? Preguntó Eric, todavía abrazado a su mujer. A finales de verano. El médico ha dicho que todos los signos vitales son normales. Mamá estará encantada, dijo, y Catherine sintió una ligera ansiedad. La reacción de Bárbara era imposible de predecir. Pasaron la tarde haciendo planes para el futuro. Eric ya imaginaba cómo enseñaría al niño a montar en bicicleta y a jugar al fútbol. Y Catherine pensaba en cómo organizar la habitación de los niños. Las extrañas pesadillas de su marido pasaron a un segundo plano, suplantadas por la alegre anticipación del cambio. Pero antes de acostarse, cuando Eric ya estaba profundamente dormido a su lado, abrazándola por la cintura, Catherine permaneció despierta largo rato, pensando en lo que había oído anteanoche. Los temores de los niños en los sueños de los adultos eran normales, pero no podía evitar la sensación de que las palabras de su marido eran algo más que una pesadilla. Y ahora que esperaban un hijo, quería comprender qué era lo que atormentaba a Eric en las profundidades de su subconsciente. A la noche siguiente, los gemidos de su marido volvieron a despertar a Catherine. Eric daba vueltas bajo las sábanas, respiraba agitadamente y murmuraba algo entre sueños. Esta vez la pesadilla fue aún más intensa. Su marido sollozaba infantilmente y se encogía como un bulto. «Quiero irme a casa», habló claramente con voz de niño asustado. «Cansado después de las vacaciones». Catherine se levantó sobre el codo, escuchando atentamente las palabras. Había calabazas por todas partes, calabazas naranjas. Eric siguió murmurando. Y luego sangre, sangre roja en la carretera. Mamá dijo que era un sueño. Después de Halloween, todo fue un sueño. Su voz temblaba de miedo infantil. El tío se quedó tumbado y no se movió, como una calabaza aplastada. Catherine sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Halloween. Una fecha concreta, ligada a un tiempo. Eric hablaba de algo que ocurrió después de la fiesta cuando era niño. «No lo contaré».
No lo contaré, susurró el marido, metiendo las piernas debajo de él. Al orfanato no. Mamá, lo siento. Lo sacudió suavemente por el hombro y Eric se despertó lentamente, parpadeando confuso en la penumbra. ¿Otra pesadilla? Preguntó Catherine en voz baja. Sí, soñé con algo raro. No recuerdo muy bien de qué se trataba. Hablabas de Halloween y de calabazas. Eric frunció el ceño, intentando captar los escurridizos fragmentos del sueño. Halloween. Tal vez algo naranja parpadeó, pero era vago. También hablaba de sangre y de algún tío. No recuerdo nada. Debe haber sido algún tipo de sueño. Pero Catherine estaba segura de que no era basura. Había demasiados detalles, demasiadas emociones específicas para un sueño normal. Y lo más importante, la mención de Halloween le dio un punto de partida para su búsqueda. Por la mañana, después de acompañar a Eric al trabajo, se sentó frente al portátil con un plan claro. Ahora tenía una pista. El suceso ocurrió después de Halloween, durante la infancia de su marido. Así pues, tenía que buscar incidentes en los primeros días de noviembre, empezando unos 10 años atrás y adentrándose en el pasado. Catherine abrió el Evanston Daily, la página web de archivos del periódico local, y empezó a mirar los resúmenes de incidentes de principios de noviembre. Empezó con los artículos de hace 10 años y fue retrocediendo poco a poco en el tiempo. Los accidentes ocurrían con regularidad: colisiones en cruces, choques con barandillas, accidentes leves sin consecuencias graves. Pero lo que necesitaba encontrar era un atropello mortal de un peatón. Hace 15 años, varios accidentes, pero todos con turismos implicados. Hace 18 años, lo mismo. La mayor parte del material de hace años se conservaba como páginas de periódico escaneadas, donde la búsqueda de texto no funcionaba. Tuve que escudriñar cada columna, leyendo la letra pequeña de los informes de delitos e incidentes. El trabajo era minucioso y tedioso. Catherine hacía pausas con regularidad para estirar los ojos cansados por el esfuerzo y prepararse un té de hierbas. En el estómago ya empezaba a sentir el nuevo ritmo de vida. El bebé se anunciaba con ligeras náuseas y somnolencia, pero invariablemente volvía al ordenador, impulsada por la intuición de que la pista existía en algún lugar de los archivos. 20 años atrás, el archivo había sufrido daños parciales. Algunas páginas se escaneaban de forma ilegible. El texto estaba borroso o recortado. Catherine tuvo que forzar la vista para distinguir las líneas borrosas. Y ahora, hojeando el periódico del 5 de noviembre de 20 años atrás, se topó con una nota que le aceleró el corazón. El pequeño artículo de la página 4 estaba situado en la esquina inferior derecha, entre un anuncio de rebajas en la tienda local y un aviso sobre la feria escolar. El titular decía: "La policía busca testigos de un accidente de tráfico mortal". Catherine releyó el breve texto varias veces, haciendo coincidir cada detalle con las palabras de su marido de la noche anterior. El 3 de noviembre, sobre las 11:30 de la noche, se produjo un atropello mortal de peatones en el cruce de la calle Davis con la avenida Rich. Daniel Coleman, de 36 años, regresaba a su casa después de un turno de noche cuando fue atropellado por un vehículo desconocido de color oscuro. El conductor huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Según los datos forenses preliminares, el coche circulaba a velocidad excesiva. En el asfalto se encontraron restos de frenada de emergencia, fragmentos de faros y partículas de pintura oscura. La policía pide a cualquier persona que pueda haber presenciado el accidente o que tenga alguna información sobre vehículos sospechosos con daños en la parte delantera que se ponga inmediatamente en contacto con el departamento por teléfono. El 3 de noviembre de hace 20 años, exactamente 3 días después de Halloween, Eric solo tenía 4 años entonces. El momento del accidente, a última hora de la tarde, era perfecto para una familia que volvía de algún tipo de evento festivo. El atropello mortal, el conductor que se dio a la fuga, el coche oscuro. Todos estos detalles recordaban retazos de la infancia que resurgían en las pesadillas de su marido. Catherine sintió que una oleada de excitación le recorría el cuerpo ante aquella conjetura. Siguió buscando más información sobre el caso, hojeando los siguientes números del periódico. En el número del 12 de noviembre había otro artículo, más detallado, con una fotografía de la escena. La fotografía en blanco y negro mostraba una típica intersección urbana con marcas en el pavimento
que indicaban el lugar de la tragedia. El artículo daba más detalles sobre la investigación. La policía determinó que Daniel Coleman trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de oficinas del centro de la ciudad y tomaba el mismo camino a casa todas las noches. Esa noche se retrasó ligeramente en el trabajo debido a problemas con el sistema de alarma del edificio. No se encontraron testigos del accidente, aunque el cruce de Davis Street y Ridge Avenue solía estar bastante concurrido incluso a altas horas de la noche. Los peritos determinaron que el coche era de color oscuro, se cree que negro o azul oscuro, y presentaba importantes daños en la parte delantera. Los fragmentos de los faros identificaron el coche como fabricado por una empresa estadounidense, pero no se pudo determinar el modelo exacto. Un rastro del freno de emergencia indicaba que el conductor había intentado frenar en el último momento, pero ya era demasiado tarde. El tercer y último informe sobre el caso apareció a finales de noviembre. Era muy breve, apenas unas líneas en las que se decía que la investigación había pasado a manos de la unidad de delitos sin resolver. El equipo de investigación había agotado todas las pistas y la familia de la víctima pedía a la población que se mantuviera alerta y comunicara cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la tragedia. Catherine guardó enlaces a todo el material que encontró e intentó encontrar más información sobre Daniel Coleman. Había poca información sobre el fallecido. Trabajaba como guardia de seguridad desde hacía varios años, estaba casado y criaba a 2 hijas pequeñas. Sus compañeros lo describían como un empleado concienzudo y responsable que nunca alteraba su horario de trabajo. En una esquela publicada una semana después del funeral, se afirmaba que Daniel era un apasionado de la pesca y soñaba con comprar algún día una casita en un lago para su familia. La esposa pidió a quien supiera alguna información sobre el conductor, que tuvo fuerzas para huir del lugar del accidente, que se pusiera en contacto con la policía. Hizo hincapié en que la familia quería respuestas, no venganza. La lectura de estos materiales provocó en Catherine una mezcla de tristeza y rabia. El joven padre de familia fue asesinado por un hombre que ni siquiera se detuvo a llamar a una ambulancia o a comprobar el estado de la víctima. La familia ha vivido 20 años sin respuestas, sin saber quién les robó a su marido y padre. Y si sus sospechas son ciertas, el culpable se ha labrado tranquilamente una carrera en la administración municipal. Ha gozado del respeto de la gente del pueblo y ha criado a un hijo al que ha silenciado. Catherine se levantó del ordenador y paseó por el piso, reflexionando sobre toda la información que había recibido. Las coincidencias parecían demasiado precisas para ser casualidad. La fecha del incidente era 3 días después de Halloween. Las pesadillas infantiles de Eric con mención de sangre, un hombre tumbado y amenazas maternales. La hora del accidente, a última hora de la tarde, cuando el niño de 4 años bien podría haber estado en el coche con su madre volviendo de algún evento. Bárbara participaba activamente en la vida social y política de Evanston en aquella época. En otoño se celebraban a menudo actos para recaudar fondos, reuniones políticas y fiestas para familias con niños. Es muy posible que el 3 de noviembre volviera de un evento de este tipo, llevando a su hijo con ella porque no había niñera o porque el evento era un asunto familiar. ¿Qué pudo pasar después? Puede que Bárbara bebiera más de lo previsto en la fiesta, pero decidió conducir ella misma, pues no quería dejar el coche ni llamar a un taxi. Eric, de 4 años, dormitaba en el asiento trasero, cansado por la larga noche. En el cruce de Davis Street y Ridge Avenue, ella iba a toda velocidad o distraída y no vio al peatón a tiempo. El impacto, la sangre, el cuerpo en el pavimento. Eric se despertó por el brusco frenazo y vio la horrible escena. Bárbara se alejó despavorida del lugar del accidente y en casa convenció a su asustado hijo de que lo había soñado todo. La amenaza del orfanato se convirtió en una forma de silenciar al niño para siempre. Pero seguían siendo solo especulaciones. Catherine se dio cuenta de que no tenía pruebas, solo conclusiones lógicas basadas en coincidencias. ¿Debía compartir sus sospechas con Eric? ¿Cómo reaccionaría él ante acusaciones tan graves contra su madre? ¿Y si estaba equivocada y las pesadillas de su marido eran en realidad producto de su subconsciente? Catherine volvió al ordenador y examinó de nuevo todo el material que había encontrado, tratando de hallar alguna pista adicional. Pero ya no quedaba más información sobre el caso. Hace 20 años Internet estaba empezando,
Las redes sociales no existían y las noticias locales rara vez tenían mucha cobertura. Lo único que estaba claro era que la familia de Daniel Coleman nunca obtuvo justicia. Y si las sospechas de Catherine eran ciertas, el autor del crimen siguió llevando una vida corriente, sin pensar siquiera en el dolor que había causado con su acto. Y ahora, al enterarse del embarazo de su nuera, Bárbara podía repetir el viejo esquema, encontrar la forma de controlar la situación y proteger sus intereses. Quedaba por decidir qué hacer a continuación con esta información. Catherine creía tener la clave del secreto familiar que había envenenado la vida de Eric durante 20 años. Pero utilizar esa llave podría destruir no solo la reputación de Bárbara, sino la de toda la familia. Un mes más tarde, Catherine volvía de la consulta del médico con los resultados de su primera ecografía y una amplia sonrisa en la cara. En su bolso había una pequeña foto, una imagen borrosa en blanco y negro que apenas dejaba ver el contorno de un diminuto ser humano. El doctor Hunt le había asegurado que el embarazo evolucionaba con normalidad, que todas las constantes vitales estaban dentro de los límites normales y que ya estaba de 9 semanas. Eric la esperaba en el coche a la salida del centro médico, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el volante. Durante el último mes se había convertido en un futuro padre modelo. Había leído libros sobre el embarazo, estudiado páginas web sobre el desarrollo del niño y ya había empezado a buscar cunas en tiendas online. Cada mañana se interesaba por el bienestar de su mujer. Le llevaba el bolso, la ayudaba a vestirse cuando las náuseas eran especialmente molestas. ¿Cómo va todo? ¿Va todo bien?, preguntó en cuanto Catherine subió al coche. Todo va bien, sacó la foto de la ecografía y se la entregó a su marido. Te presento a nuestro bebé. Eric cogió la foto con manos temblorosas y se quedó mirando los contornos borrosos durante un buen rato. Dios mío, susurró. ¿Es realmente nuestro bebé? Es tan pequeño. Por ahora tiene el tamaño de una uva, pero tiene un corazoncito que late. ¿Se puede saber el sexo? Aún no. Lo sabremos a las 16 o 18 semanas. Eric devolvió con cuidado la fotografía a su mujer y arrancó el coche. De camino a casa hablaron de los resultados del examen, de los planes para los próximos meses, de las compras necesarias. Catherine contó las recomendaciones del médico. Descansar más, tomar vitaminas, inscribirse en cursos para futuros padres. Las habituales y alegres molestias que hacen que el embarazo sea real y tangible. Tenemos que decírselo a mamá, dijo Eric mientras aparcaban delante de la casa. La semana pasada me preguntó cómo te encontrabas. Debía de sospechar algo. Catherine asintió, aunque la idea de hablar con Bárbara la inquietaba un poco. Su actitud hacia su suegra había cambiado en el último mes, desde que se enteró del accidente de coche sin resolver. Seguía siendo educada y reservada durante los raros encuentros, pero ahora cada palabra, cada mirada de Bárbara le parecían llenas de un significado oculto. Catherine nunca le contó a Eric sus sospechas. Varias veces había estado a punto de compartir la información que había encontrado, pero cada vez se había detenido en el último momento. Una acusación demasiado grave, pruebas demasiado escasas, y lo que era más importante, su marido estaba tan contento con su inminente paternidad que parecía cruel destruir su mundo. En casa, Eric sacó inmediatamente el teléfono y marcó el número de su madre. Mamá, hola, soy yo. Catherine y yo tenemos noticias para ti. Sí, buenas noticias. Esperamos un bebé. Catherine oyó el silencio al otro lado de la línea. Bárbara guardó silencio durante unos segundos, y el silencio parecía pesado y significativo. ¿Embarazo?, dijo por fin su suegra en tono apagado. ¡Qué inesperado! ¿De cuánto estás? De 9 semanas. Hoy hemos hecho una ecografía. Todo se desarrolla con normalidad. Ya veo, ¿estás segura de que...? Mamá, estamos muy contentos, la interrumpió Eric sin dejarla terminar la frase. Queremos que compartas nuestra alegría. Por supuesto, cariño. Es una noticia maravillosa. La voz de Bárbara carecía de entusiasmo. Catherine hizo una mueca mientras escuchaba la tensa conversación. La reacción de su suegra era exactamente la que había esperado. Fría, reservada, carente de alegría maternal por su hijo. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Eric lo sugirió. Te enseñaremos la ecografía y hablaremos de planes. Vale, estaré allí sobre las 7. Adiós. Bárbara colgó y Eric se volvió hacia su mujer, con cara de desconcierto.
Reaccionaba de forma extraña. Mamá suele ser más emocional. Quizás solo estaba sorprendida, sugirió Catherine con cautela. No todo el mundo se alegra con la noticia de tener nietos. No, ella siempre dijo que quería tener nietos. Probablemente estaba confundida por la sorpresa. Catherine guardó silencio, pero sospechó que no se trataba de confusión. A juzgar por el tono de la conversación, estaba claro que a Bárbara no le entusiasmaba la noticia. Y la visita de mañana prometía ser un reto. La noche siguiente, Catherine se esmeró en preparar el encuentro con su suegra. Cocinó los platos favoritos de Bárbara, puso la mesa con la mejor vajilla, incluso compró un ramo de flores frescas para decorar. Quería crear un ambiente lo más cálido posible para suavizar las posibles aristas de la conversación. Bárbara llegó exactamente a las 7, como había prometido, vestida con un estricto traje azul oscuro y el pelo canoso pulcramente peinado, parecía tan elegante e inaccesible como siempre. Tras saludar a su nuera con una discreta inclinación de cabeza, entró en el salón, donde la esperaba su hijo. «Mamá». Eric se levantó del sofá y abrazó a su madre. «Emmer, gracias por venir. Nos moríamos de ganas de compartir nuestra alegría». «Alegría», repitió Bárbara, y había una sutil ironía en su voz. «Sí, por supuesto». Catherine trajo té y galletas e intentó entablar una conversación informal sobre el tiempo, el trabajo, los planes para el fin de semana. Pero Bárbara respondía monosilábicamente, y su mirada se detenía una y otra vez en el vientre de su cuñada, donde aún no había signos de embarazo. «Bueno, ¿me vas a enseñar la foto?», preguntó finalmente, volviéndose hacia su hijo. Eric sacó con orgullo la foto de la ecografía y se la entregó a su madre. Bárbara cogió la foto, le echó un vistazo y la puso sobre la mesa. «Muy informativa», dijo secamente. «¿Qué ha dicho el médico sobre la fecha prevista del parto?» «El parto será a finales de verano, agosto o principios de septiembre, así que la concepción tuvo lugar en noviembre». Bárbara miró a Catherine con atención. «Interesante». Había algo sospechoso en su tono, y Catherine sintió que sus hombros se tensaban. «¿Qué tiene de interesante?», preguntó Eric perplejo. «No es gran cosa, solo reflexionaba». Bárbara se levantó y cruzó el salón, deteniéndose junto a la ventana. Su silueta a contraluz parecía severa e imponente. «Dime, Catherine», dijo a su cuñada sin volverse. «¿Estás completamente segura de que el niño es de mi hijo?». Se hizo un silencio sepulcral. Eric se levantó de un salto de su asiento, sin dar crédito a lo que oía. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Lo que cualquier persona razonable debería oír». Bárbara se dio la vuelta y miró a su hijo. «Las chicas de hoy en día no se caracterizan por su constancia en las relaciones». «¿Cómo te atreves?». Catherine se levantó del sofá, sintiendo las mejillas encendidas por la indignación. «¿Cómo se te ocurre semejante cosa?». «Es muy fácil. Las estadísticas de divorcios e infidelidades hablan por sí solas». «Mamá, detén esto de una vez». Eric se interpuso entre las mujeres. «Nos estás insultando a mi mujer y a mí. Te estoy diciendo la verdad que no quieres oír. Este bebé es un expósito, y no voy a dejar que un delincuente arruine nuestra familia». «Bárbara». Catherine no pudo soportarlo más y levantó la voz. «¿Qué te pasa?». «No me pasa nada. Te pasa algo sospechoso. Pero no voy a quedarme callada y fingir que no veo lo evidente». Bárbara se acercó a la mesa, cogió su bolso y sacó unos documentos. «Ya he cambiado el testamento», anunció con calma. «Catherine ya no es la heredera. Si creía que podría conseguir mi dinero a través de este expósito, ha calculado mal». Eric se puso pálido y se agarró al respaldo de la silla. «Mamá, ¿te has vuelto loca? ¿Qué testamento? ¿Qué dinero?». «Sonorina, mi dinero, mi casa, mis ahorros. No dejaré que el hijo de otro hombre reclame la herencia de los Stanton». «Es mi bebé», Eric gritó. «Mío y de Catherine. Y si no puedes aceptarlo, entonces tú eres el problema, no nosotros». Catherine observó cómo se desarrollaba el escándalo y sintió que una fría rabia se acumulaba en su interior. Un mes pensando en la información que había encontrado, dudas y vacilaciones. Todo eso había pasado a un segundo plano ante la flagrante agresión de su suegra. Bárbara había ido demasiado lejos, y ahora Catherine tenía una excusa para devolver el golpe. «¿Sabes una cosa, Bárbara?», dijo en voz baja pero clara. «Será mejor que tengas cuidado con lo que dices». «¿Por qué?».
porque la gente en casas de cristal no tira piedras. Especialmente cuando esas personas tienen sus propios recuerdos de la infancia que es mejor no perturbar. Catherine miró significativamente a Bárbara, y ella se puso pálida. No sé a qué te refieres. Yo creo que sí. Las pesadillas pueden ser muy elocuentes. Bárbara dio un paso atrás y Eric miró de su mujer a su madre con incomprensión. ¿De qué clase de pesadillas estás hablando?, preguntó confuso. De ninguna, respondió Bárbara rápidamente, cogiendo el bolso. Tengo que irme. Bárbara se apresuró hacia la salida, pero Catherine le cerró el paso. Espera, dijo con calma. Creo que deberíamos hablar. A solas. No hay nada de qué hablar, intentó Bárbara esquivar a su cuñada, pero ésta no se echó atrás. Al contrario, sí que lo hay, y creo que te gustaría oírlo. Eric miró a las dos mujeres confuso, sin entender qué pasaba entre ellas. Catherine, ¿de qué estás hablando? Mamá, ¿qué son esas extrañas insinuaciones? Eric, querido. Catherine se volvió hacia su marido con una sonrisa tensa. ¿Podrías ir a la farmacia? Me he quedado sin vitaminas prenatales y mañana es domingo. Las farmacias trabajan con horario reducido. Pero la tienda está abierta hasta las 10. Podemos hacerlo más tarde. Por favor, necesito estas vitaminas y puede que en otras farmacias no las tengan. Eric miró a su mujer y luego a su madre, que estaba pálida y claramente agitada. De acuerdo, iré. Solo un rato, unos 20 minutos. Cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Catherine lo miró, esperó a que saliera de la calzada y solo entonces se volvió hacia su suegra. Siéntate, Bárbara. Tenemos mucho de qué hablar. No voy a sentarme a escuchar nada de semejante. ¿Cómo qué? Catherine la interrumpió y se acercó. Termina la frase. ¿De alguien que conoce tus secretos? Bárbara se hundió lentamente en la silla, sin perder de vista a su cuñada. No sé de qué estás hablando. Entonces te lo explicaré. Mi marido, su hijo, tiene pesadillas. Casi todas las noches dice cosas extrañas mientras duerme. Con voz de niño, muy asustado. Catherine se paseaba por el salón, observando cómo se tensaba la cara de Bárbara. Habla de sangre en la carretera, de un hombre tumbado que no se mueve, de calabazas y Halloween, y de que su madre le dijo que todo había sido un sueño. «Tonterías», susurró Bárbara, pero le temblaba la voz. Solo eran sueños. Eso es lo que pensé al principio, pero luego decidí comprobarlo. ¿Sabes lo que encontré en los archivos de los periódicos locales? Bárbara se quedó callada, con los labios apretados en una fina línea. Un artículo sobre un accidente de tráfico sin resolver ocurrido hace 20 años. 3 de noviembre, 3 días después de Halloween. El cruce de Davis Street y Rich Avenue sobre las 11:30 de la noche. Un conductor desconocido de un coche oscuro atropelló a un peatón y huyó del lugar. El rostro de Bárbara adquirió un color terroso. Se agarró a los reposabrazos de su silla como buscando apoyo. Daniel Coleman, 36 años, padre de 2 hijos, había muerto. Volvía a casa de un turno de noche, y su hijo tenía 4 años en aquel momento. Es solo una coincidencia, dijo Bárbara débilmente. Ocurren muchos accidentes. ¿Por qué soñaría un niño de 4 años con este accidente en particular? ¿Por qué soñaría con sangre, con un hombre tumbado, con amenazas al orfanato? Catherine se detuvo frente a la silla de su suegra y la miró fijamente a los ojos. ¿Sabes lo que pienso? El pequeño Eric estaba en ese coche. Lo vio todo. Y tú le hiciste creer que era un sueño. No, Bárbara negó con la cabeza. No, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Aquella noche ibas conduciendo. Volvías de un evento. Quizá habías bebido. Atropellaste a un peatón y te fuiste sin ayudar. Y luego intimidaste al chico para que se callara. ¡Ya basta! Bárbara saltó de su asiento. No tienes derecho. Sí que lo tengo. Sobre todo después de lo que has hecho hoy. Las acusaciones de adulterio, hablar de un expósito, la exclusión del testamento. ¿Sabes qué, Bárbara? Tal vez es hora de decirle a Eric la verdad sobre sus pesadillas. No te atrevas, sisió Bárbara. No te atrevas a decirle nada. ¿Por qué no te atreves? ¿Tienes miedo de que tu hijo descubra cómo eres en realidad? Bárbara se hundió lentamente en la silla. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad. No entiendes lo que pasó entonces, dijo en voz baja. Fue un accidente.
¿Un accidente? Catherine se sentó en el borde del sofá. ¿Atropellar a un hombre y darse a la fuga es un accidente? Estaba asustada, confundida. No sabía qué hacer. ¿Se te ocurrió parar y llamar a una ambulancia? ¿Pedir ayuda? Era demasiado tarde. Él ya no respiraba. Bárbara se cubrió la cara con las palmas de las manos y Catherine pudo ver que los hombros de su suegra temblaban. Aún así, dijo rígida, deberías haber parado. Llama a la policía, a una ambulancia. Asume la responsabilidad de tus actos. ¿Y qué habría sido de Eric? Bárbara levantó los ojos enrojecidos por las lágrimas. Su padre había muerto hacía solo un año. Si hubiera ido a la cárcel, ¿quién lo habría criado? Así que de eso se trata. No pensabas en el muerto, no pensabas en su familia, pensabas en ti. Estaba pensando en mi hijo. Estás mintiendo. Estabas pensando en tu carrera, tu reputación, tu posición social, e hiciste que un niño de 4 años llevara ese peso contigo. Bárbara volvió a bajar la cabeza y se hizo el silencio en el salón. Catherine miró a la mujer destrozada y sintió una extraña mezcla de lástima y repugnancia. Por un lado, Bárbara era una madre que intentaba proteger a su hijo. Por otro, una criminal egoísta que había pasado 20 años ocultando la verdad a todo el mundo, incluido su propio hijo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Catherine en voz más baja. ¿Cómo convenciste a un niño de 4 años de que se lo estaba inventando todo? Bárbara guardó silencio durante un largo rato y luego habló con voz quebrada. Eric no quería sentarse en el asiento trasero cuando volvíamos a casa de la recepción en el ayuntamiento. Estaba de mal humor y quería sentarse delante conmigo. Le dejé sentarse a mi lado y le abroché el cinturón. Cuando se produjo el impacto, lo vio todo a través del parabrisas. ¿Qué vio? Un hombre en el capó, sangre en el cristal. Empezó a gritar preguntando qué le había pasado a su tío. Le dije que no era nada, que estaba imaginando cosas. ¿Y te creyó? Al principio no. Siguió hablando de la sangre, del hombre en la carretera. Entonces yo... Bárbara dudó. Le dije que si seguía inventando historias horribles como esa, lo pondría en un orfanato, con extraños a los que no les gustan los niños imaginativos. Catherine sintió que sus entrañas se tensaban de indignación. ¿Intimidaste a un niño asustado con la amenaza de un orfanato? Sentía pánico. No sabía de qué otra forma mantenerlo callado. Y después de unos días, empezó a dudar de lo que había visto. Los niños de esa edad son fácilmente sugestionables, pero las pesadillas permanecieron. 20 años después, Eric sigue atormentado por lo que vio entonces. No sabía que aún las tuviera, dijo Bárbara. Nunca me lo contó. Claro que no. Le dijiste que ni siquiera pensara en ello. Catherine se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba oscuro y a la luz de las farolas se veían raros transeúntes. En algún lugar entre aquella gente corriente vivía la familia de Daniel Coleman, una esposa que llevaba 20 años esperando justicia, unas hijas que habían crecido sin padre. Y la autora de su dolor se sentaba en este salón y justificaba su crimen por cuidar de su hijo. ¿Qué queréis?, preguntó Bárbara en voz baja. La verdad. Por Eric, por la familia Coleman, por todos. ¿Y si te vuelvo a incluir en el testamento? ¿Disculparme por lo que he dicho hoy? Catherine se dio la vuelta y miró a su suegra con desprecio. ¿Crees que es una cuestión de dinero? ¿Después de lo que has hecho? Entonces, ¿qué quieres? Aún no lo sé, pero no puedo callarme si sé la verdad. En ese momento se oyeron pasos en la escalera. Eric volvía. Bárbara se secó los ojos a toda prisa e intentó poner una expresión normal. Piensa en él, susurró. Eric me quiere. Si le dices la verdad, su mundo se hará añicos. Y si no lo hago, tendrá pesadillas el resto de su vida. La puerta se abrió y Eric entró con una bolsa de la farmacia. Aquí tienes tus vitaminas, le dijo a su mujer, y luego miró a su madre. Mamá, estás pálida. ¿Va todo bien? Sí, solo estoy cansada. Tengo que irme a casa. Bárbara se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Se dio la vuelta en la puerta y miró a Catherine con una mirada larga y suplicante. Buenas noches, le dijo a su hijo y salió. Eric miró a su mujer perplejo. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era ese ambiente tan extraño? Hablábamos de asuntos familiares, contestó Catherine con evasivas. Tu madre solo está disgustada por la noticia. ¿Molesta por el embarazo? ¿Por qué? No lo sé,
Pregúntaselo tú misma. Catherine tomó las vitaminas y fue a la cocina a prepararse una tisana. Las manos le temblaban ligeramente por el esfuerzo realizado. Todas las cartas estaban ya descubiertas. Bárbara sabía que su secreto ya no lo era, y Catherine tenía que decidir qué hacer a continuación con esta información. Bárbara condujo hasta su casa con manos temblorosas, sosteniendo a duras penas el volante. Las luces de los coches que pasaban parpadeaban en el espejo retrovisor, y cada vez se sentía observada, como si alguien conociera su secreto. Catherine lo sabía. De algún modo, aquella chica había llegado a la verdad que Bárbara había pasado 20 años creyendo enterrada para siempre. Aparcó delante de su casa y se quedó sentada en el coche durante un buen rato, intentando calmarse. El corazón le latía tan fuerte que tenía miedo de salir del coche. Los recuerdos que había ido apartando cuidadosamente a lo largo de los años volvían con fuerza redoblada, como un río que rompe una presa. 3 de noviembre, 20 años atrás. Bárbara recordaba aquel día con una claridad aterradora, aunque hacía tiempo que estaba convencida de que los detalles se habían borrado de su memoria. Una recepción en el ayuntamiento, con motivo del final de la campaña electoral. Ella acababa de empezar su carrera en el gobierno municipal, llena de ambiciones y planes. Robert, su marido, había muerto de un ataque al corazón el año anterior, y ella intentaba demostrar a todo el mundo que podía arreglársela sola. En la recepción se sirvió vino, y Bárbara bebió más de lo habitual. No estaba borracha, no, pero se sentía ligeramente mareada y relajada. Eric, de 4 años, estaba cansado de una larga velada entre adultos, malhumorado y pidiendo irse a casa. No había canguro. Se había puesto enferma en el último momento, y tuve que llevarme a mi hijo. Al salir del ayuntamiento hacia las 11:30, Bárbara se sentía confiada y feliz. La velada había ido bien, había causado buena impresión a gente importante y había hecho algunas amistades útiles. Su carrera parecía prometedora y le esperaba una vida tranquila y comedida en una casa acogedora con su querido hijo. Eric no quería sentarse en la sillita del asiento trasero, llorando y preguntando por su mamá. Bárbara, relajada por el vino y las buenas noticias, le dejó sentarse a su lado en el asiento delantero. Le abrochó el cinturón de seguridad normal, aunque se dio cuenta de que no era muy seguro para un niño de 4 años. Pero era un trayecto corto y mi hijo prometió sentarse en silencio. Los primeros minutos del viaje transcurrieron en silencio. Eric, cansado por la larga noche, se apoyó en la puerta y casi se quedó dormido. Bárbara encendió la radio, que ponía música agradable, y condujo relajadamente por las calles conocidas. Su mente bullía de pensamientos sobre el trabajo, los proyectos futuros, la matriculación de Eric en un buen colegio. El cruce de Davis Street y Rich Avenue era la ruta más corta desde el centro de la ciudad hasta su casa. El límite de velocidad solía ser bajo aquí debido a la proximidad de barrios residenciales, pero a última hora de la tarde el tráfico se calmaba y los conductores solían superar los 60 kilómetros por hora permitidos. Bárbara también iba más deprisa de lo habitual, no de forma crítica ni precipitada, sino con confianza y sin precauciones innecesarias. La música era relajante, la cálida luz del salpicadero creaba un ambiente acogedor y sus pensamientos estaban ocupados con agradables recuerdos de la noche. Ni siquiera se dio cuenta de que la velocidad había aumentado hasta los 80 kilómetros por hora. Daniel Coleman apareció de la nada. Un hombre alto con chaqueta oscura se incorporó a la calzada por el lado izquierdo, aparentemente decidido a tomar el atajo hacia la parada del transporte público. A la tenue luz de las farolas, su figura se confundió con las sombras y Bárbara no lo vio hasta el último momento. El tiempo se había ralentizado. Recordaba perfectamente haber pisado el freno tan fuerte como pudo, las ruedas patinando sobre el asfalto mojado por la lluvia otoñal. Eric despertándose y gritando. El coche no se detuvo a tiempo. El impacto fue duro, ensordecedor, aterrador. El cuerpo del hombre salió despedido hacia un lado, cayó a la calzada y quedó tendido inmóvil. Bárbara frenó a pocos metros del lugar del atropello. El motor se paró y se hizo un silencio sepulcral en el habitáculo, solo roto por el llanto de Eric. El niño lo vio todo. El impacto, el cuerpo, la sangre en el pavimento a través de los faros. Gritaba preguntando qué le había pasado a su tío, por qué su tío no se levantaba.
Durante los primeros segundos, Bárbara permaneció aturdida, incapaz de moverse. Luego saltó frenéticamente del coche y corrió hacia el hombre que yacía allí. Incluso en la penumbra, era evidente que no podía ser ayudado. Tenía la cabeza en un ángulo antinatural y un charco oscuro se extendía lentamente por debajo de su cuerpo. No respiraba ni tenía pulso. Bárbara se detuvo junto al cuerpo y se dio cuenta de que su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Carrera, planes, futuro, todo se derrumbó en un instante. Si llamaba a la policía y a la ambulancia, si admitía lo ocurrido, iría a la cárcel. ¿Y qué sería de Eric? Un huérfano de 4 años, huérfano de madre un año después de la muerte de su padre. El miedo se apoderó de su mente. No miedo por el hombre que había matado. Él estaba más allá de la ayuda. Miedo por su propio futuro, por el destino de su hijo, por todo lo que había construido durante años. No había ni un alma alrededor, ni testigos del accidente. Si se marchaba ahora, quizá nadie sabría nunca la verdad. Bárbara volvió al coche, donde Eric seguía llorando. El niño la buscaba. Le pedía que le explicara qué había pasado, por qué su tío estaba tendido y no se movía. Su voz infantil temblaba de terror e incomprensión. «Mamá, ¿por qué no se levanta el tío?», sollozaba. «¿Le duele algo?». «Calla, Sol». Bárbara se sentó al volante con manos temblorosas. «No ha pasado nada». «Pero sí lo he visto. Hay sangre. Mucha sangre». «No, cariño. Te lo has imaginado en la oscuridad. No hay nadie allí». Arrancó el coche y se alejó lentamente, dejando atrás la escena de la tragedia. La silueta de un cuerpo inmóvil parpadeó en el retrovisor y Bárbara sintió náuseas en el estómago. Pero ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada y ahora había que cumplirla. De camino a casa, Eric lloró y repitió las mismas cosas. Que había visto a su tío, la sangre, que su tío se había caído y no se levantaba. Bárbara le calmaba mecánicamente. Le aseguraba que lo había soñado todo, que no había nadie en la carretera. Pero el niño persistía en su insistencia. En casa llevó a su hijo a la guardería, le ayudó a ponerse el pijama y lo acostó. Eric seguía sollozando, hablando del tío asustado de la carretera. Bárbara se sentó a su lado y comenzó la conversación más difícil de su vida. «Eric, escúchame con atención», dijo mirando a su hijo a los ojos. «Lo que viste en el coche fue un sueño. Te quedaste dormido y tuviste una pesadilla». «Pero yo no estaba dormido», protestó el niño. «Vi a mi tío». «No, cariño. Estabas dormido y tuviste un sueño terrible. No había nadie en la carretera. Había sangre, sangre roja». «Eric». Bárbara cogió a su hijo por los hombros y lo miró severamente a los ojos. «Si le cuentas a la gente historias tan horribles, pensarán que eres un niño enfermo. Y los niños enfermos son enviados a hogares especiales donde los cuidan desconocidos». Los ojos del niño se abrieron de miedo. «¡Qué extraños! Gente a la que no le gustan los niños. Los hacen trabajar, no los alimentan lo suficiente, no les compran juguetes. ¿Quieres vivir con gente así?». «No», susurró Eric. «No quiero». «Entonces olvida este estúpido sueño. Prométeme que no le contarás a nadie lo que has soñado. Menos a mamá. Prométemelo». «Lo prometo», dijo el niño en voz baja. Los días siguientes fueron los más duros de la vida de Bárbara. Compró periódicos y encendió las noticias, esperando enterarse del accidente. Y allí estaba. Primero un breve resumen del atropello y luego noticias más detalladas sobre la investigación. La lectura de estos artículos fue insoportable. Bárbara se enteró de que la víctima se llamaba Daniel Coleman, que tenía mujer y 2 hijas pequeñas, que trabajaba como guardia de seguridad y era el único sostén de la familia. Cada línea dolía en el corazón, pero ya no había vuelta atrás. Eric, mientras tanto, seguía hablando de su sueño. Varias veces intentó hablar de ello con Bárbara, pero ella siempre le recordaba la amenaza del orfanato. Poco a poco, el niño empezó a dudar de sus propios recuerdos. La psique del niño se defendió empujando la experiencia traumática al subconsciente. Un mes después, Eric apenas mencionaba aquella noche. A veces se despertaba llorando en mitad de la noche, pero cuando se le preguntaba por el motivo, decía que no recordaba el sueño. Bárbara se tranquilizó, decidiendo que lo peor ya había pasado. La investigación del accidente se había estancado. No se habían encontrado testigos,
Ninguna prueba había conducido a un caso resuelto. La vida había vuelto a la normalidad. Su carrera iba bien. Eric estaba creciendo como un niño sano y alegre. A veces Bárbara se despertaba por la noche recordando aquella terrible velada, pero con el tiempo incluso estos ataques de conciencia se hicieron menos frecuentes. Se había convencido a sí misma de que había hecho lo correcto, por su hijo, por su futuro juntos. Ahora, sentada en el coche frente a su propia casa, Bárbara se dio cuenta de que el autoengaño había terminado. Catherine había relacionado de algún modo las pesadillas de Eric con aquel incidente de hacía mucho tiempo. Así que la mente subconsciente de su hijo había estado guardando la verdad que su memoria consciente había rechazado hacía tantos años. Los recuerdos del niño se convirtieron en pesadillas que lo atormentaron de adulto. Bárbara se estremeció involuntariamente al imaginar lo que había estado pasando por la mente de su hijo todos aquellos años. El trauma infantil, desplazado por las amenazas, seguía envenenando su vida, manifestándose en forma de terrores nocturnos. Y ahora esa verdad amenazaba con destruir todo lo que Bárbara había pasado 20 años construyendo. Su reputación, su posición en la sociedad, la relación con su hijo. Catherine tenía en sus manos un arma capaz de destruir la vida de toda una familia. Y lo peor de todo, parecía dispuesta a utilizarla. Bárbara salió del coche y caminó lentamente hasta su casa. Sus pasos resonaron en las habitaciones vacías, un recordatorio de lo sola que viviría el resto de su vida si la verdad salía a la luz. Eric nunca le perdonaría su engaño. El público le daría la espalda a una exteniente de alcalde, que resultó ser una criminal. Y la familia de Daniel Coleman conocerá por fin el nombre de la mujer responsable de su dolor. Hace 20 años, tomó decisiones guiada por el miedo y el egoísmo. Ahora es el momento de pagar la factura. Al día siguiente, hacia el mediodía, mientras Catherine trabajaba en casa en unos informes para unos clientes, sonó el timbre. Por la mirilla vio a Bárbara en el rellano con un ramo de flores caras y una caja de bombones. Su suegra parecía serena y elegante, pero Catherine notó sutiles señales de una noche de insomnio, ligeras sombras bajo los ojos y tensión en las comisuras de los labios. ¿Bárbara? Se preguntó al abrir la puerta. Eric está trabajando. Eric está trabajando. He venido a hablar contigo. Catherine se apartó en silencio para dejar entrar a su suegra en el piso. Bárbara entró en el salón y colocó las flores sobre la mesita, como si se tratara de una visita casual y amistosa. Bonitos lirios, dijo con una sonrisa tensa. Y caramelos de la confitería que te gustan. Gracias. Catherine se sentó en el sillón de enfrente. Pero no creo que hayas venido solo por los regalos. Por supuesto que no. He venido a disculparme por mi comportamiento de anoche. Bárbara alisó los pliegues de su traje gris y miró a su cuñada con atención. Soy consciente de que ayer me comporté de forma inapropiada. El embarazo es un momento de alegría y debería haber reaccionado en consecuencia. Llamaste expósito a mi bebé, le recordó Catherine con frialdad. Me acusaste de adulterio y me excluiste del testamento. Fue un arrebato emocional. Las personas mayores a veces no reaccionan muy adecuadamente ante noticias inesperadas. Catherine observó la actuación con interés. Bárbara hablaba con calma y razonablemente, pero en sus ojos podía leerse ansiedad y cálculo. El escándalo de ayer era claramente una estrategia deliberada, no un arrebato emocional. ¿Y ahora qué?, preguntó Catherine. Ahora quiero arreglar las cosas. Restablecer la normalidad en las relaciones familiares. Bárbara sacó una carpeta de documentos del bolso y la puso sobre la mesa. Aquí está el Nuevo Testamento. Vuelves a figurar en la lista de herederos y en condiciones más favorables que antes. Catherine cogió los documentos y repasó los puntos principales. En efecto, la parte de la herencia casi se había duplicado con respecto a la versión original. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó dejando los papeles a un lado. Nada en particular. Solo quiero paz y armonía en nuestra familia. ¿Y no hablar más de lo de ayer? ¿Sobre qué, exactamente? Bárbara fingió un leve desconcierto, pero Catherine pudo ver cómo se le tensaban los músculos de la cara. Sobre tus recuerdos de la infancia que es mejor no perturbar. Ah, eso. Catherine se reclinó en la silla. Llevo toda la noche dándole vueltas a esta conversación. ¿Y a qué conclusiones he llegado? Algunas muy interesantes. Por ejemplo, me he dado cuenta de por qué Eric nunca habla de su primera infancia.
Normalmente la gente recuerda episodios a partir de los 4 o 5 años, pero él está completamente en blanco hasta la edad escolar. Bárbara guardó silencio, pero sus manos se cerraron involuntariamente en puños. También pensé en la familia de Daniel Coleman, continuó Catherine. Imaginé a una esposa que llevaba 20 años esperando justicia, hijas que habían crecido sin padre. Catherine, se inclinó Bárbara. Eres una mujer joven, con toda la vida por delante. ¿Por qué desenterrar viejas historias que no harán ningún bien a nadie? ¿A nadie? ¿Qué hay de la familia del difunto? No puedes resucitar a Daniel, pero las vidas de las personas vivas pueden arruinarse muy fácilmente. ¿La vida de quién? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La de Eric? ¿La tuya? ¿La de tu hijo no nacido? Piensa en lo que le pasaría a tu familia si esta historia saliera a la luz. Bárbara se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde jugaban los niños. Eric perderá a su madre. Se quedará sin apoyo durante el embarazo y después del parto. El niño crecerá sabiendo que su abuela es una criminal. ¿Ese es el resultado que buscas? Catherine guardó silencio, meditando las palabras de su suegra. La lógica era férrea, aunque cínica. La verdad destruiría a la familia. Eric se sentiría destrozado al saber que su madre le había mentido durante 20 años y le había hecho cargar con el peso del crimen de otra persona. El embarazo se convertiría en estrés en lugar de alegría, y el niño crecería con un estigma. Por otra parte, continuó Bárbara sin volverse, si podemos olvidar el pasado y concentrarnos en el futuro, todos tendremos una oportunidad de ser felices. ¡Qué felicidad! Tendrás un hijo al que querré como a mi propia nieta o nieto. Eric será un padre maravilloso, y yo te ayudaré económica y moralmente. Bárbara volvió al sillón y se sentó frente a Catherine. Verás, querida, no te pido que me perdones. Ni siquiera te pido que lo entiendas. Te pido que pienses en lo que es mejor para tu familia. ¿Qué es lo mejor para Eric? ¿Seguir teniendo pesadillas o descubrir la verdad y ser libre? Las pesadillas pasarán con el tiempo, pero el dolor por la traición de su madre permanecerá para siempre. Catherine se levantó y cruzó el salón. Dos sentimientos luchaban en su interior: la sed de justicia y el instinto maternal de proteger a la familia. Por un lado, el silencio significaba complicidad para encubrir el crimen. Por otro, exponerlo traería dolor a todos sus seres queridos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo deteniéndose delante de su suegra. No es el crimen en sí. La gente comete errores, se mete en situaciones críticas. Lo que me ofende es lo que le hiciste a un niño de 4 años. Le estaba protegiendo. Usted lo utilizó. Lo intimidaste con amenazas del orfanato. Lo forzaste a llevar tu secreto. Por tu culpa, ha tenido pesadillas durante 20 años. Pero creció para ser un hombre normal y saludable. Con una psique lisiada. ¿Puedes imaginar lo que era para él de niño? El miedo constante a ser entregado a extraños si decía algo equivocado. Bárbara bajó la cabeza y por primera vez en toda la conversación, los ojos se le llenaron de lágrimas. No sabía qué hacer de otra manera. Estaba desesperada. Y ahora estás desesperada otra vez, intentando utilizar a otras personas para resolver tus problemas. No es así. Sí que lo es. No viniste aquí a disculparte. Viniste a comprar mi silencio. Catherine cogió el testamento y lo agitó en el aire. Dinero, propiedades, estabilidad financiera. Todo a cambio de que hiciera la vista gorda ante tu crimen. Estoy pensando en tu bienestar. No, estás pensando en el tuyo, igual que hace 20 años. Bárbara se levantó de la silla y se enderezó hasta alcanzar su estatura completa. La máscara de remordimiento cayó de su rostro, revelando su arrogancia habitual. De acuerdo, seamos francos. Sí, cometí un error hace años. Sí, se lo oculté a mi hijo y a todos los demás. Pero ¿qué cambiaría si la verdad saliera a la luz ahora? Se haría justicia. ¿Qué justicia? No le devolverá la vida a Daniel. Su familia solo obtendrá satisfacción moral, y yo iré a prisión a los 62. Eric perderá a su madre y descubrirá que ha sido cómplice toda su vida de encubrir un crimen. Te quedarás sola con el bebé. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Dónde está la justicia en que pases 20 años viviendo una vida normal, siendo respetado, haciendo planes, mientras la familia Coleman sufre?
El sufrimiento no disminuirá porque sufra más gente. Catherine volvió a la silla y se sentó, colocando las manos sobre el estómago. El bebé aún no se había movido, pero ella ya se sentía responsable de su futuro. ¿Qué clase de mundo elegiría para su bebé? ¿Un mundo basado en la mentira y la ocultación de la verdad? ¿O un mundo en el que la justicia fuera más importante que la comodidad personal? Necesito tiempo para pensar, dijo por fin. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Unos días, quizá una semana. Catherine, Bárbara se sentó en el borde de la silla. Me doy cuenta de que te estoy pidiendo mucho, pero no pienses solo en los principios, sino en las personas. En Eric, que nos quiere a los dos. En tu hijo, que merece crecer en una familia pacífica. Y si estoy de acuerdo en guardar silencio, ¿cambiará la forma en que me tratas? ¿A qué te refieres? ¿Dejarás de pensar que soy indigna de tu hijo? ¿Dejarás de buscar la manera de librarte de mí? Bárbara guardó silencio un momento, meditando su respuesta. Reconozco que he sido injusta contigo. Si me ayudas a mantener unida a nuestra familia, lo reconsideraré. ¿Ayudarte a mantener unida a tu familia? Es una forma interesante de decirlo. Es mala. Me refería a si perdonas el pasado y te centras en el futuro. Catherine cogió la caja de bombones y la abrió. Dentro había caros bombones hechos a mano, cada uno envuelto en papel de oro. Hermosos, exquisitos, pero dentro había un dulce ordinario que no valía esa cantidad de dinero. Sabes, Bárbara, hay una cosa que dejaste fuera de tus cálculos. ¿Qué cosa? Eric, solo piensas en ocultarle el secreto. ¿Y si quieres saber la verdad sobre sus pesadillas? El rostro de Bárbara palideció. Nunca las relacionó con hechos reales. No hasta ahora, pero puedo ayudarle. ¿Me está amenazando? Estoy constatando un hecho. Eric es mi esposo y no puedo verlo sufrir por un trauma infantil desplazado. Entonces ayúdelo a olvidar esos sueños. Hay medicamentos, terapeutas, que inevitablemente llegarán a la raíz de las pesadillas. Bárbara se levantó y recogió su bolso. Las negociaciones estaban claramente en punto muerto, y ella se dio cuenta. Dejaré un testamento, dijo dirigiéndose a la salida. Piensa en mi oferta y recuerda, de tu decisión depende no solo mi destino, sino el de tu familia. Me acuerdo. Una cosa más. Bárbara se detuvo en la puerta. Si decides decir la verdad, asegúrate de estar preparado para las consecuencias, porque no hay vuelta atrás. Cuando su suegra se marchó, Catherine permaneció sentada en el salón largo rato, mirando el ramo de lirios. Las hermosas flores ya habían empezado a desprender una fragancia empalagosamente dulce, que en su estado actual le provocó unas ligeras náuseas. Se levantó, sacó el ramo al balcón y dejó el testamento sin abrir sobre la mesa. La oferta de Bárbara había sido generosa y práctica. Silencio a cambio de estabilidad económica, paz familiar y el futuro de un hijo. Muchas personas en su situación habrían aceptado sin dudarlo, pero algo en su interior protestaba contra semejante pacto con su conciencia. Durante 3 días Catherine estuvo atormentada por las dudas, sin encontrar la paz ni de día ni de noche. Guardó el testamento entre sus papeles de trabajo, pero el pensamiento de la propuesta de Bárbara no la abandonó. Releyó viejos artículos de prensa sobre la muerte de Daniel Coleman. Trató de imaginar a su familia. Buscó en Internet cualquier información sobre cómo habían transcurrido sus vidas desde la tragedia. Eric se dio cuenta de su ansiedad, pero lo atribuyó a los cambios hormonales del embarazo. Él se volvió aún más atento y cariñoso. Cargaba pesadas bolsas, preparaba el desayuno, masajeaba sus hombros por las tardes. Y por la noche, ella seguía sufriendo pesadillas cada vez más frecuentes e intensas. Cada vez que su marido se despertaba sudando frío, murmurando frases infantiles sobre la sangre y el miedo, Catalina sentía que en su interior crecía la determinación. No debía permitir que aquel secreto siguiera envenenando la vida del hombre al que amaba más que a nada en el mundo. Por dolorosa que sea la verdad, es mejor que una mentira que destruye la psique de dentro a fuera. El viernes por la noche, cuando Eric volvió del trabajo cansado pero satisfecho, habían conseguido cerrar un lucrativo trato con un cliente importante. Catherine decidió que era imposible aplazarlo más. Cenaron pasta casera con verduras, hablaron de planes para el fin de semana. Querían ir a una tienda de muebles a buscar una cuna, y vieron una película de comedia. Y entonces,
Cuando la televisión se apagó y el piso quedó en silencio por la noche, ella se armó de valor para tener la conversación más difícil de su matrimonio. Eric, tengo que hablar seriamente contigo, dijo Catherine, sentándose junto a su marido en el sofá. ¿Sobre qué? Él le pasó el brazo por los hombros, inconsciente del golpe que estaba a punto de recibir. Sobre tus pesadillas y sobre lo que ha pasado en nuestra familia los últimos días. Eric frunció el ceño, recordando el extraño comportamiento de su madre durante la última visita y las extrañas indirectas que habían intercambiado las mujeres. ¿Qué relación hay entre mis sueños y el estado de ánimo de mi madre? Directamente. Catherine se volvió para mirarle. Lo que sueñas por la noche no son solo pesadillas. Son recuerdos. ¿Recuerdos? ¿De qué? De aquella noche cuando tenías 4 años. Después de Halloween, a principios de noviembre. Eric se apartó de su mujer, estudiando su rostro, intentando averiguar si estaba bromeando o hablaba en serio. Catherine, ¿de qué estás hablando? ¿Qué noche? Aquella en la que tu coche atropelló a un peatón y tu madre huyó del lugar sin prestar ayuda. Eric guardó silencio unos segundos, digiriendo lo que había oído. Luego se levantó bruscamente del sofá y se dirigió a la ventana. ¿Qué es esta tontería? Mamá no ha pegado a nadie. Sí que lo hizo. Daniel Coleman, 36 años, padre de 2 hijos. 3 de noviembre, hace 20 años, sobre las 11:30 de la noche. ¿De dónde sacaste esta información? Encontré los artículos en los archivos del periódico local. Accidente de tráfico mortal sin resolver. Todos los detalles coinciden con lo que dice en su sueño. Catherine se levantó y se acercó a su marido, que estaba de espaldas a la habitación, mirando por la oscura ventana. ¿Recuerda aquella noche? ¿Volver de algún evento? ¿Estar cansado? ¿Querer estar en casa cuanto antes? No, no recuerdo nada concreto de aquella época, pero sí recuerda las pesadillas. Sangre en la carretera, un hombre tendido sin moverse, una madre que dice que lo ha soñado todo. Eric se volvió lentamente, y Catherine vio confusión e incipiente miedo en sus ojos. Aunque eso sea cierto, ¿por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no recuerdo nada conscientemente? Porque Bárbara te intimidó. Dijo que si contabas ficción, te enviarían a un orfanato con desconocidos. No puede ser. Ella misma me lo dijo hace 3 días, después de insinuar que sabía la verdad. Eric se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las palmas de las manos. Catherine se sentó en el reposabrazos y le tocó suavemente el hombro. Comprendo lo difícil que es para ti oír esto, pero tienes derecho a saber la verdad sobre tu propia vida. ¿Mamá lo hizo de verdad? La voz de Eric estaba apagada y quebrada. Sí, y te mantuvo en silencio durante 20 años. ¿Y por qué decidiste contármelo? Catherine guardó silencio, eligiendo sus palabras. Aquella pregunta la había atormentado durante los últimos días. ¿Tenía derecho a destruir el mundo de su marido en aras de una justicia abstracta? Porque ya no puedo verte sufrir pesadillas. Porque tu madre intentó sobornarme para que guardara silencio. Y porque en algún lugar vive la familia de Daniel Coleman, que lleva 20 años esperando respuestas. ¿Sobornarte? Catherine se levantó y sacó el testamento que Bárbara había traído de sus papeles del trabajo. Un nuevo testamento con una parte mayor de la herencia, a cambio de silencio sobre el pasado. Eric cogió los papeles y los recorrió con la mirada, sin fijarse en los detalles. Le temblaban las manos. ¿Así que ella sabe que lo sabes? Lo sabe, y tiene mucho miedo de que se sepa la verdad. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Catherine ha vuelto al sofá. Quería hablar contigo primero. Esta es tu familia, tu madre, tus recuerdos. Tienes que decidir. Eric se levantó y se paseó por la habitación, intentando organizar el caos de pensamientos que tenía en la cabeza. 24 años de su vida adquirieron de repente un significado completamente distinto. Los miedos de la infancia que había tachado de fantasía eran ahora recuerdos reales. Una madre cariñosa se convirtió en una criminal que le hizo creer una mentira. Intento recordar aquella noche, dijo deteniéndose ante una estantería. Algo parpadea en el borde de mi mente, pero no puedo captarlo. No te tortures. La psique del niño se defiende expulsando el trauma, pero las pesadillas permanecen. El subconsciente lo recuerda todo. Eric se volvió hacia su mujer, y ella vio el dolor y la rabia en su mirada.
¿Sabes qué es lo que más me mata? No es que mamá haya cometido un crimen. La gente comete errores, se mete en situaciones críticas. Lo que me mata es que ella intimidó a un niño de 4 años. Me hizo cargar con el peso de ese secreto toda mi vida. Estaba desesperada. ¡No la protejas! Eric levantó la voz por primera vez desde que se conocían. Solo pensaba en sí misma, su carrera, su reputación, su futuro, y convirtió a su propio hijo en la víctima de su crimen. Catherine asintió en silencio. En el fondo comprendía a Bárbara. El miedo de una madre por el futuro de su hijo era un motivo fuerte y comprensible, pero los métodos que había elegido eran indefendibles. Y ahora intenta volver a utilizarme, continuó Eric, a través de ti, a través del dinero, a través del chantaje emocional. ¿Qué quieres hacer? Primero quiero hablar con ella, escuchar la verdad de primera mano. Y luego, dejó de hablar mirando por la ventana, y luego decidiré qué hacer con esa información. Ella lo negará, te convencerá de que me lo estoy inventando. Entonces le pediré que me explique mis pesadillas. ¿Cómo puede saber una niña de 4 años los detalles de un accidente de coche? Eric cogió el teléfono y marcó el número de su madre. Era tarde, casi las 11 de la noche, pero no iba a esperar a que amaneciera. Mamá, soy yo. Necesito hablar contigo. Ahora mismo. Sí, sé que es tarde, pero es importante. No, no puedo hacerlo por teléfono. Iré a tu casa. Colgó y miró a su mujer. ¿Quieres venir conmigo? Si tú quieres. Si quiero. Tú empezaste esta historia, deberías terminarla. Tardaron 15 minutos en llegar a casa de Bárbara. Condujeron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Catherine estaba preocupada por su marido, consciente del golpe que había recibido. Eric intentaba reconstruir los acontecimientos de hacía 20 años, pero la mente se negaba obstinadamente a cooperar. Bárbara salió a su encuentro, en bata y zapatillas, con el pelo revuelto y cara de sueño. Pero sus ojos eran cautelosos y asustados. Estaba claro que sabía por qué habían venido. Eric, cariño, ¿qué te pasa? Intentó abrazar a su hijo, pero él se apartó. Tenemos que hablar sobre aquella noche cuando tenía 4 años. El rostro de Bárbara palideció, pero siguió mostrándose desconcertada. ¿Qué noche? El 3 de noviembre de hace 20 años. Sobre Daniel Coleman. Sobre por qué me hiciste callar. Bárbara miró a Catherine con mudo reproche y luego se volvió hacia su hijo. ¿Habías decidido contármelo? Preguntó a su nuera. No podía callarme más. Mamá, basta, dijo Eric con voz cansada. Catherine me lo ha contado todo, y quiero oír de ti la verdad. Bárbara guardó silencio unos segundos, aparentemente decidiendo si continuar con su negación o admitir la derrota. Luego se hundió en una silla y se cubrió la cara con las palmas de las manos. ¿Y ahora qué? Ahora, se sentó Eric frente a su madre, vas a contarme toda la verdad, desde el principio. Bárbara levantó los ojos enrojecidos por las lágrimas y miró a su hijo. Miró a su hijo, desesperada, avergonzada y esperando comprensión. Fue un accidente, comenzó en voz baja. No quería matar a nadie. Cuéntame más. Y Bárbara lo hizo. Sobre la recepción en el ayuntamiento, sobre el vino, sobre Eric malhumorado y pidiendo sentarse en el asiento delantero. Sobre cómo Daniel Coleman había aparecido de la oscuridad. Sobre el impacto. Sobre el pánico que la había obligado a alejarse del lugar del accidente. Sobre cómo había convencido a su hijo de 4 años de que lo había soñado todo y le había amenazado con llevarle a una residencia infantil si contaba historias inventadas. Eric escuchaba en silencio, y con cada palabra su rostro se volvía más y más pétreo. Cuando Bárbara terminó, se hizo un pesado silencio en el salón. Y te callaste durante 20 años, dijo por fin. Intenté protegerte. Mentías, te protegías a ti misma, y me convertiste en rehén de tu crimen. Eric, eras un niño. ¿A quién intimidaste con amenazas? Obligado a cargar con el peso de tu secreto el resto de su vida. Eric se levantó y empezó a pasearse por la habitación, incapaz de quedarse quieto. ¿Sabes qué es lo peor? Llevo toda la vida temiendo que me entreguen a desconocidos. Incluso de pequeño, tenía miedo inconsciente a que me abandonaran. Creía que era un rasgo de carácter, pero es el resultado de tu educación. No me di cuenta de que los miedos permanecerían.
¿Y las pesadillas? ¿Creías que desaparecerían por sí solas? No sabía que seguían. Porque no te interesaban. Lo único que te importaba era mantenerme callada. Catherine permaneció sentada, sin interferir en la conversación entre madre e hijo. Pero veía cómo con cada minuto que pasaba el vínculo entre ellos se destruía irrevocablemente. Años de confianza y amor se desmoronaban bajo el peso de la verdad revelada. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Bárbara cuando Eric se detuvo ante la ventana. No lo sé. Necesito tiempo para pensar. Piensa también en la familia de Coleman, dijo ella en voz baja. No puedes traer de vuelta a Daniel, pero aún puedes salvar las vidas de las personas que aún están vivas. ¿La vida de quién? ¿Las tuyas? Las nuestras. La tuya, la de Catherine, la del bebé. ¿Y sus vidas? Eric se volvió hacia su madre. ¿La esposa que lleva 20 años esperando justicia? ¿Las hijas que crecieron sin padre? La justicia no les devolverá a su padre, pero les daría respuestas. Eric se acercó a Catherine y la ayudó a levantarse. Nos vamos. Necesito tiempo para reflexionar. Eric, Bárbara se levantó de la silla. Te das cuenta de que si esta historia sale a la luz, todo el mundo sufrirá, ¿verdad? Un niño de 4 años no es responsable de los crímenes de los adultos, dijo con frialdad. Pero tú recuerdas. No recordaba nada. Me hiciste creer que estaba soñando. Habían llegado a la puerta cuando Bárbara gritó por última vez. Piensa en el niño que viene. Merece crecer en una familia normal, no con el estigma de una abuela criminal. Eric se volvió y Catherine vio la fría determinación en sus ojos. Mi hijo crecerá sabiendo la verdad, no en un mundo de mentiras y crímenes ocultos. En casa, no pudieron dormir durante mucho tiempo. Eric estaba tumbado mirando al techo, y Catherine observaba su perfil a la tenue luz de la lamparilla de noche. Por primera vez en mucho tiempo, su marido no estaba atormentado por las pesadillas, como si la verdad le liberara del peso de la culpa subconsciente. ¿Sabes lo que he decidido?, dijo por la mañana. ¿Qué? Que mañana iré a la policía. 20 años de silencio son suficientes. ¿Y las consecuencias? Son las que sean, ya no es posible vivir con la mentira. Catherine le cogió la mano y se la apretó con fuerza. Les esperaban tiempos difíciles. Investigación, juicio, condena pública. Bárbara intentaría justificar sus actos con preocupación maternal, pero la verdad saldría finalmente a la luz, y la familia de Daniel Coleman tendría respuestas a las preguntas que les habían atormentado durante 20 años. Estaré a tu lado, prometió. Pase lo que pase. Lo sé. Eric se volvió hacia ella y sonrió por primera vez en toda la noche. Y nuestro hijo crecerá sabiendo que la verdad es más importante que la comodidad. Y en la casa de Maple Street, Barbara Stanton estaba sentada junto a la ventana, observando el amanecer y dándose cuenta de que su antigua vida había terminado. 20 años atrás, había tomado la decisión que parecía la única posible. Ahora tocaba pagar las facturas, y la mayor pérdida no sería la cárcel ni una reputación arruinada, sino el amor perdido de su único hijo para siempre.